queremos resolver la ecuación exponencial dada. Aviso, en esta ecuación, hay dos partes exponenciales. Cuando tenemos dos partes exponenciales, queremos poner una parte exponencial en cada lado de la ecuación, como se da aquí. Una vez en este formulario, tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación, y luego resuelve para x, y porque estaremos usando la calculadora para resolver esto, queremos utilizar el registro natural o el registro común. Vamos adelante y tomemos el registro natural de ambos lados de la ecuación. Entonces, tendremos el registro natural de 3 elevado al poder de 2x menos 3, es igual al registro natural de 5. Aumentado a la potencia de 4x plus 5. Ahora desde aquí, podemos aplicar la propiedad de la potencia de los ritmos de registro, que nos permite tomar este exponente aquí y mudarlo al frente. Entonces, haremos eso aquí, así como aquí. Ahora, cuando reescribamos la ecuación como la cantidad 2x menos 3, el registro natural 3 veces es igual a la cantidad 4x, más 5 veces registro natural 5. Ahora como cualquier otra ecuación, vamos a borrar las padres y luego resuelve para x así, distribuiremos el registro natural 3 aquí, y distribuiremos el registro natural 5 aquí. Así tenemos 2x registro natural 3, menos 3 registro natural 3 igual a 4x registro natural 5. Más 5 registro natural 5. Ahora sabemos que nuestro objetivo es resolver para x. Y hay dos términos que tienen x en ellos. Esto tiene un factor de x, y esto tiene un factor de x. Por lo tanto, queremos los términos que contengan x en un lado de la ecuación, y los términos que no contengan x en el otro lado de la ecuación. Entonces, si queremos que x esté en el lado izquierdo de la ecuación, tendremos que restar x log natural 5 en ambos lados de la ecuación. Aviso, si hacemos esto sería igual a 0. Entonces, los términos x se encontrarían en el lado izquierdo. Entonces, vamos adelante y deshaga este menos 13 registro natural 3 al mismo tiempo, al agregar 13 registro natural 3 a ambos lados de la ecuación. Otra vez, aviso, como esto sería 0 también. Entonces, ahora nos quedamos con 2x natural log 3. Menos 4x registro natural 5, otra vez, estos no son como términos, es igual. En el lado derecho, tenemos 5 registro natural 5 más 13 registro natural 3, y ahora para resolver esto para x, vamos a factorar el factor común de x aquí. Entonces, tenemos x veces la cantidad 2 registro natural 3 menos 4 registro natural 5 exactamente igual al lado derecho. Y ahora porque esta x está unida por multiplicación, podemos resolver por x dividiendo por esta cantidad. Así que, dividiremos ambos lados por 2 registro natural 3, menos 4 registro natural 5. Si queremos, podemos poner bien al numerador en los padres. Aviso, en el lado izquierdo, todo esto simplifica a 1, así que x es igual a este cuotiente aquí, que se aproximará en la calculadora. Así que nuestro numerador será 5 registro natural 5, más 13 registro natural 3. Así que está el numerador, dividido por el denominador, que es 2 registro natural 3, menos 4 registro natural 5. Y es típico rodear a 4 lugares decimales. X es aproximadamente negativo 2.8749. Esto fue un poco de trabajo. Entonces, vamos adelante y verifique nuestra respuesta sustituyendo el valor de x de nuevo en la ecuación original. Entonces, esto nos dice que si tenemos 13 recaudados al poder de 2 veces negativo 2.6749 y luego resumen 3, esto debe ser igual a 5 levantado al poder de 4. Tiempos negativos 2.6749 más 5. Vamos a ver si es realmente verdadero. Primero evaluaremos el lado izquierdo. Entonces, tenemos 3 levantados al poder de 2 veces negativas 2.6749 menos 3. Todo este es el exponente.
Y ahora, compruebe el valor del lado derecho. Y aviso como estos valores son aproximadamente mismos, pero no exactamente los mismos porque hicimos la ronda X a 4 lugares decimales. Pero esto debe ser suficiente información para verificar que nuestra solución es correcta.